El filo artrópoda cuenta con una gran cantidad de especies. El 85% de los animales descritos son artrópodos y si uno se pone a ver los porcentajes de estos otros filos, se da cuenta, por ejemplo, que molusca representa un 5% de las especies. Después sería, por ejemplo, grupos como el resto de los animales. Todos juntos suman un 6% del número de especies. Y ya dentro de lo que sería los artrópodos tenemos porcentajes mucho mayores de lo que sería moscas y mosquitos con un 12%, chinches con un 10%, mariposas un 12%, escarabajos un 35%, los quelicerados, que son las arañas y otros grupos similares, un 7%, los crustáceos un 4%, y lo que correspondería a los otros grupos que son los vertebrados, que son el otro grupo de que la gente le da mucha importancia porque son más similares a los humanos, más cercanos. Estos vertebrados todos juntos solo suman un 4% de todas las especies de animales. Entonces, en cuanto a diversidad, lo que quiero decir con esto es que Artrópoda es el grupo más exitoso en la Tierra porque es el que se ha diversificado más en cuanto a especies. Esta es la forma en que se ven esas patas, por ejemplo, en un crustáceo, con todas sus secciones, iniciando desde una coxa, que es donde está unida al cuerpo del animal, y que sale por diferentes segmentos hacia el exterior, lo que sería el propodio, el endopodio, casi siempre terminando en un dactilopodio, y el exopodio por lo general es el que va a aportar las branquias. Mientras que los uniramios, que son varios tipos de artrópodos, eso solo cuenta con un apéndice que inicia también por la coxa, sigue el trocánter, el fémur, la tibia, el tarso, hasta que termina ya en la parte del pretarso con las uñas. Tiene una serie de apéndices articulados en la cabeza que les ayuda con la alimentación y detección del medio. Por ejemplo, antenas articuladas, las mandíbulas, las maxilas, el labio, que estos van a variar de forma entre los diferentes subfilos, los quelíceros. En el tórax va a tener patas articuladas en los diferentes grupos que le sirven para caminar. Y después en el abdomen, en lo que sería crustáceos, vamos a tener apéndices birramios, y en los otros grupos que tienen abdomen como quelicerados y hexápodos no posee esos tipos de apéndices, sino que cuenta solo con cercos o hileras en el caso de los quelicerados. Entonces hay variaciones. Algunos de estos apéndices les van a servir para la reproducción también, los que están en la parte posterior del cuerpo del organismo, aunque en los quelicerados vamos a ver que utilizan un apéndice anterior para la reproducción en ciertos grupos. El exoesqueleto les ayuda a tener una forma corporal sostenida, y entonces algunos logran alcanzar tamaños bastante grandes debido a eso. Las especies de artrópodos más grandes las vamos a encontrar en el mar, donde obviamente el peso no va a tener tanto impacto como en tierra. Y ahí incluso en muchos crustáceos el exoesqueleto está reforzado con carbonato de calcio, lo que hace que sea más fuerte. Y en muchos artrópodos terrestres tenemos esqueletos bastante reforzados, esclerotizados se les llama, como en el caso de muchos coleópteros, que pueden alcanzar tamaños también bastante grandes. Pero en muchos otros ese exoesqueleto es suave, como en el caso, por ejemplo, de las mariposas, y son más flexibles. El exoesqueleto es a prueba de agua. Esto quiere decir que va a evitar un poco la desecación, que eso beneficia en todos los organismos terrestres. Y de esta forma han logrado incluso algunos colonizar ambientes bastante desecantes como los desiertos. Crece por mudas, crece por mudas. Y esas mudas son debidas al proceso de ecdisis, donde vamos a tener, similar como en los otros grupos, que hay varias capas que conforman ese exoesqueleto: epicutícula, exocutícula, endocutícula. Una vez que el organismo genera la hormona enzimina, inicia el proceso de índisis, donde se degrada la endocutícula con un líquido de la muda que lo va desprendiendo, y una vez que esto pasa, el organismo va formando la nueva cutícula justo debajo. Una vez que se diluye esa cutícula interior,
justo abajo se van formando por las células de la epidermis la nueva cutícula. Y hasta que el animal ya tiene todo la cutícula nueva alrededor de su cuerpo es cuando abandona la cutícula vieja. El cerebro ganglionado de estos grupos después tira este cordón nervioso que tiene también ganglios a lo largo del cuerpo. En artrópodo hay una diversidad de formas para captar el medio y entre esos están los ojos. Vamos a tener desde ojos sencillos en varios grupos hasta ojos compuestos o la mezcla de ambos, ojos compuestos y ojos sencillos. Los ojos compuestos están formados por una serie de células que se llaman omátidos que captan la luz y con esto forman imágenes. Vamos a encontrar este tipo de ojos principalmente en lo que sería hexápodos y crustáceos. Y en el caso de los hexápodos hay unos que forman visión nocturna, que es por la superposición de imágenes, donde se forma una imagen total de lo que ven los diferentes componentes del ojo. Y la otra es la visión diurna o proposición, en que cada omátido crea una imagen, que al final sería como tener un rompecabezas. Hay diferentes rangos de visión, desde algunos insectos que son ciegos al color rojo, hasta algunos crustáceos que ven incluso longitudes de onda que no pueden ver otros organismos. Todo eso son diferentes adaptaciones dependiendo del medio en que se desarrolla el artrópodo. Después para la respiración tenemos básicamente las branquias en lo que son los marinos, en los crustáceos, que esas branquias pueden estar en los hexapodios. También en algunos quelicerados marinos hay unas estructuras que se llaman branquias en libro, que son estructuras laminadas expuestas al agua, donde se da el intercambio gaseoso. Y que después en los quelicerados terrestres, esos branquias en libro se convierten en estructuras internas laminadas que se llaman pulmones en libro, que están protegidas del medio exterior. Y hay una abertura que lleva hacia esta zona de intercambio gaseoso. Vamos a tener también en lo que sería hexápodos y quelicerados y muchos miriápodos la presencia de tráqueas, que son conductos que van desde el exterior del cuerpo por medio de una abertura que se llama espiráculo, ingresan por un conducto el aire que se va a respirar y se va bifurcando cada vez más en túbulos más pequeños hasta que se llega a la zona de intercambio gaseoso, que ya sería el área de las traqueolas, que es un espacio húmedo donde se puede intercambiar los gases. También en muchos insectos acuáticos en el estadio de ninfa o de larva pueden tener la presencia de branquias, que esas se pierden después con las mudas o la metamorfosis hacia el estadio adulto, que es cuando ya muchos abandonan el medio acuático y viven en medio terrestre. Para la excreción de desechos nitrogenados no contamos con nefridios, sino que se tiene en muchos de ellos estructuras como lo que serían tubos de Malpighi, que es una zona asociada al intestino, donde se va a dar el proceso de recolección de los desechos nitrogenados y que después eso es transportado por una conexión al intestino y es desechado por el ano del animal. Pero vamos a ver también que en crustáceos contamos con otros tipos de estructuras para la excreción, que se les llama glándulas antenales. Han colonizado diferentes tipos de medio en el mar, con los crustáceos y quelicerados, en los medios terrestres con todos los filos actuales, tanto en los cuerpos de agua dulce como en todos los componentes y niveles del bosque, desde el suelo hasta la copa de los árboles, por lo cual han tenido un éxito evolutivo tremendo. Y la cantidad de especies descritas se estima que sobrepasa 1 millón.
por lo cual todavía falta mucho por investigar en lo que sería artrópodos. Y actualmente se divide en 5 subfilos siguiendo la taxonomía tradicional, donde estaría el subfilo Trilobitomorpha, que son formas extintas, donde podemos ver la cabeza del animal y una serie de segmentos en el tórax. Después estarían los queliceriformes o quelicerados, que incluye las arañas, los escorpiones, los ácaros y otros grupos marinos como las cacerolas de mar. El otro subfilo es crustácea, que incluye langostas, cangrejos, camarones, percebes. Después estarían los miriápodos, que incluye los pies y los pies. Y finalmente los hexápodos, que incluye los insectos, los colémbolos, los dipluros. Todos estos subfilos tienen su anatomía modificada, la cual merece una explicación detallada en cada caso. Dentro del filo artrópoda vamos a tener el subfilo de los queliceriformes. Estos animales cuentan con una variedad morfológica bastante amplia y principalmente lo que vamos a ver son variaciones en las estructuras de las patas y las estructuras bucales que tienen modificaciones, las cuales les hacen lograr tener diferencias en los nichos que ocupan y de esta forma logran tener desde organismos que se alimentan de material vegetal en descomposición, pasando por una gran cantidad de depredadores hasta terminar con los parásitos. También en lo que es el tamaño corporal vamos a tener desde grupos de tamaño muy pequeño, microscópico, hasta animales de una talla bastante grande. La parte delantera se le llama el prosoma y está constituida por 6 segmentos fusionados, mientras que la parte posterior en todos estos es el abdomen, y el abdomen cuenta con 12 segmentos. Aparte de eso, vamos a encontrar que hay una cola y esa cola se le llama el telsón. En algunos grupos esa cola que está segmentada, como en el caso de los escorpiones, mientras que en otros grupos esa cola ha desaparecido. Y la característica que le da el nombre al subfilo es debido a que en la cabeza, cerca de la boca, cuenta con un par de apéndices articulados que se llaman los quelíceros, y esos quelíceros van a variar en su forma, pero lo que la gente más conoce es los colmillos que tienen las tarántulas. Esos serían los quelíceros, pero cambian. En algunos grupos pueden parecer una pata y en otros son estructuras para prensar o para inyectar veneno. No vamos a tener nefridios, sino que más bien con lo que contamos acá para la excreción son unas estructuras que se llaman glándulas coxales. Esas uniones de las patas con el prosoma se llaman las coxas y por ahí estarían las salidas de las glándulas coxales. Y otra forma por la que lo van a hacer la excreción de desechos nitrogenados es por tubos de Malpighi que están asociados al sistema digestivo, a la salida del sistema digestivo, y por ahí se unen los tubos de Malpighi. Estos tubos de Malpighi no son iguales que a los de insectos y para el intercambio gaseoso vamos a tener una variedad de estructuras desde lo que serían pulmones en libro, que es una estructura muy similar pero que está interna y eso va a tener una salida por espiráculos en los diferentes grupos de artrópodos. Además de eso, cuentan con tráqueas, todos los grupos terrestres que están alrededor de todo su exoesqueleto. Seguidamente, dentro de Euchelicerata, en la subclase Arácnida, está el orden Acari, que es un grupo grande de quelicerados que podemos encontrar en diferentes ambientes, tanto marinos como agua dulce. Pueden habitar en el bentos, tanto en sedimentos como en zonas rocosas, o pueden habitar en el plancton. Y además de eso, muchos de estos van a ser organismos que pueden alimentarse de material vegetal en los ambientes terrestres o también ser organismos que actúan como parásitos, tanto invertebrados como de vertebrados. El grupo puede dividirse en clados y los principales son acariformes y parasitiformes, que como el nombre indica, parasitiformes serían formas dedicadas a ese estilo de vida donde obtienen sustancias de un hospedero. Los acariformes serían los más abundantes y ahí incluye todo lo que serían formas de vida libre.
Estos son los que se les conocería como ácaros y después en parasitiformes vamos a tener muchos a los que se les conoce como garrapatas. Y estos grupos son miniaturizados en su tamaño, muy pequeños. Incluso ese tamaño tan chico les ha permitido colonizar diferentes nichos y también convertirse en parásitos de organismos más grandes que ellos, incluidos artrópodos. Sin embargo, también muchos acariformes son parásitos y algunos parasitiformes son de vida libre. Entonces, son clados que se han definido de esa manera por el hábito que tienen la mayoría de las especies que poseen. En vida libre hay muchos en lo que serían ambientes terrestres que pueden vivir en la hojarasca o en el suelo. Entonces son muy fáciles de encontrar. En los ácaros vamos a tener una fusión de lo que sería el prosoma con el opistoma y esto lleva a que se use otra clasificación mejor para las partes corporales que se distinguen más, que sería el nactosoma referido a la parte donde están las piezas alimenticias y el idiosoma, que es la parte posterior del organismo, más globosa. El nactosoma también se le conoce como capítulo y ahí vamos a tener lo que sería los quelíceros, que funcionan como pinzas o estiletes, y cercano a esto lo que serían los pedipalpos, donde las coxas se fusionan con los elementos cefálicos. De esta forma, en los que son parásitos, estos quelíceros pueden cortar la epidermis del organismo que quieren parasitar. Los pedipalpos ayudan a sostenerse en dicha perforación y chupan con la boca. Algunos pueden ser parásitos, por ejemplo, incluso de larvas de Hymenoptera, ubicarse en los nidos y estar parasitando esas larvas. Y otros pueden ser parásitos de las tráqueas o los conductos respiratorios de los insectos, ingresar a esas tráqueas y estar ahí chupando fluidos del insecto adulto. La parte del prosoma suele estar recubierta por una capa más resistente de lo que sería el exoesqueleto, mientras que toda la parte del idiosoma tiene una cutícula más delgada, lo cual les permite a las especies que son parásitas y que ingieren, por ejemplo, sangre, lograr expandir esta zona en un tamaño conspicuo en comparación al resto del cuerpo. Estos organismos cuentan con unos espiráculos a los lados del cuerpo que son los que van a llevar el aire hacia la zona de los pulmones en libro. Estos grupos, pues como mencioné, tienen una gran importancia en lo que sería la salud y económica, debido a que muchos de ellos, aparte del parasitismo que por sí provocan, son vectores de otras enfermedades. Entre esto está meter bacterias o meter virus en diferentes organismos vertebrados, incluidos humanos, que en muchos casos pueden causar enfermedades graves y en ciertas situaciones incluso la muerte del hospedero, debido a una infestación por ácaros o garrapatas. Entre esas enfermedades está la de Lyme, que suele causar un sarpullido en las personas o animales domésticos que son picados por las garrapatas y eso puede causar fatiga e incluso problemas de cojera en estos animales domésticos. Y muchos de estos causan enfermedades que producen fiebre en los diferentes organismos. Algunas están más restringidas a climas templados, pero también pueden ocurrir casos en zonas tropicales. En cuanto a su reproducción, pues los ácaros macho poseen una estructura que funciona como un pene quitinoso, con los que pueden hacer la cópula de la hembra, pero muchas especies no realizan la cópula, sino que el macho lo que produce es un espermatóforo que es depositado en el gonóporo de la hembra para la reproducción. Y este espermatóforo que el macho produce puede ser que lo deje en el sustrato o bien que utilice los quelíceros para pasárselo al orificio de la hembra o
con las terceras patas, que lo hacen algunos que son acuáticos. Entonces va a variar la forma en que se da la fecundación. Y después de ahí se producen huevos de los cuales salen estadios que van a pasar por una serie de mudas hasta llegar a la etapa adulta. Tras la eclosión del huevo, al primer estadio que sale, que solo cuenta con 3 pares de patas, se le conoce como larva y se produce una muda y el siguiente estadio ya tiene los 4 pares de patas. Y estos estadios, con los siguientes que hacen las mudas, se les conoce como ninfas hasta que ya se llega al adulto. Ya se contaría con 4 pares de patas, 2 pedipalpos orientados hacia adelante, pegados a lo que sería la cabeza en el capítulo, y los 2 quelíceros como pinzas o como estiletes en la parte de la boca. Aparte de eso, en la boca hay una estructura que se llama el cono bucal, que cuenta con dentículos, lo cual les permite sostenerse a su hospedero. Otros grupos también que son parásitos serían como los del género Sarcoptes, que esto causa sarcoma y sarna. Entonces son picaduras en la piel que producen sarpullidos, enrojecimientos, y lo podemos encontrar en varios animales. Y estos ácaros ya son de tamaños muy pequeños, suelen estar tanto en el suelo del bosque como en las casas, habitar en alfombras o en la ropa de cama. Si no la cambian a tiempo, pues empiezan a poblar de estos organismos. Y dentro de los grupos de ácari hay algunos que incluso pueden ya ingresar dentro del tejido, haciendo túneles, alimentándose del epitelio. Esto se puede meter en los folículos del pelo o también en glándulas sebáceas y ahí estarse alimentando, como sería el género de Modex. Aquí podemos ver algunos números de especies de garrapatas de las diferentes familias, lo que se llamarían las garrapatas duras, que son Dixodidae, que son más diversas, y las garrapatas suaves, que son de Argácide, que tienen un exoesqueleto más suave. Todas estas son principalmente las que van a estarse alimentando. En muchos casos, las hembras van a requerir de los fluidos del hospedero para poder darle vitelo a los huevos. Aquí hay algunos ejemplos de los que hablaba que pueden parasitar abejas adultas, metiéndose en las tráqueas, bebiendo de la hemolinfa, y básicamente se da la colonización de un panal cuando una abeja llega con el ácaro, y esto lo que hace es que cuando las abejas se comunican por tacto entre ellas para dar indicaciones de ubicaciones de recursos alimenticios, es cuando estos ácaros pueden traspasarse entre individuos y después van a migrar hacia las tráqueas y ahí se va a producir la reproducción. Y después está la otra especie que más bien lo que va a hacer es estarse alimentando de la hemolinfa de la abeja, y cuando llega ya en un momento en el panal busca una celda donde están criándose una larva para la metamorfosis de la abeja, y ahí el ácaro pone varios huevos. La hembra pone varios huevos, de eso salen un macho y varias hembras y se da después un apareamiento y se están alimentando de la hemolinfa de la larva. Y cuando después de que el macho aparió a estos ácaros hembra, ellas van a migrar a buscar ya una abeja adulta y de esa forma pueden mantener el ciclo. Después hay algunos que dañan el epitelio de varios organismos, como el ganado, y en ese caso está este género Amblioma. También son para vectores de Rickettsia, que es una bacteria. Y aquí podemos ver las estructuras que les mencionaba, quelíceros, el hipostoma con dentículos y los pedipalpos, y todo esto formando el capítulo. Y acá también podemos ver que en algunos casos se produce un dimorfismo entre lo que serían las hembras y los machos.
donde se dan patrones en el exoesqueleto de coloración, y esto se piensa que les sirve para que las hembras puedan reconocer cuáles son los machos de su especie. El ciclo de vida, básicamente, en muchas de las especies va a ser con los huevos en el sustrato, y de esos huevos va a salir lo que sería la larva, y esas larvas migran hacia el hospedero y crecen por mudas y se están alimentando todo ese periodo del hospedero hasta que llegan adultos en la madurez, se produce la cópula o la fecundación de los huevos por el espermatóforo, y estos es cuando las hembras dejan ese hospedero y se van al suelo a poner los huevos. Y el ciclo en los de vida libre pues simplemente es similar, simplemente no hay un hospedero, sino que desarrollan esto en el agua o el suelo donde estén viviendo. Ahora seguimos con los escorpiones o alacranes, que es el orden escorpiones. Es un orden con bastantes especies, muy exitoso, que logró colonizar el ambiente terrestre de forma bastante temprana dentro de lo que serían los artrópodos. Se han encontrado algunos fósiles de escorpiones acuáticos, pero las especies que tenemos en la actualidad todas son terrestres. Estos tienen una cola larga que se llama el telzón articulada y que termina en un aguijón venenoso con el cual pueden paralizar a las presas con las que van a realizar su alimentación. Tiene dos ojos con los cuales puede crear una imagen blanco y negro del medio. Y en la parte ventral tiene unos apéndices que se les llaman peine, que son sensoriales y detectan vibraciones. Los pedipalpos son bastante grandes y de forma de tenazas, quelados, y los quelíceros son pequeños y ubicados en la parte de la cabeza cerca de la boca, compuestos de tres secciones o, como se les llama mejor, tres artejos. Esos quelíceros tienen en la base lo que se le conoce como nactobase, similar a lo que hablábamos en los sifosuros, que les ayuda a desmenuzar el alimento ya cuando va a ingresar a la boca. Y similar con los pseudoescorpiones, también vamos a encontrar las aberturas de los espiráculos en la parte ventral en cada segmento del opistosoma, que llevan a los pulmones en libro. El veneno que inyectan es una neurotoxina que paraliza o mata a la presa. Y el alimento triturado por las lactobases, después el escorpión suelta unas sustancias proteolíticas, digestivas, que hacen que esto se convierta más como en una masa que ya puede ser tragada. La salida del tubo digestivo es en el último segmento antes del aguijón de estos animales. La forma de la reproducción es muy similar a lo que mencioné con pseudoescorpiones, donde los machos llevaban a las hembras hacia un espermatóforo que habían colocado. En los escorpiones va a ocurrir algo similar. El macho va a producir esta estructura, el espermatóforo, que va a dejar sobre el sustrato. Esta estructura acopla con la abertura genital femenina de la hembra y el macho debe llevar a la hembra a ese espermatóforo. En algunos casos se ha visto que el macho con el aguijón punza a la hembra y de esta forma logra hacer que ella no lo ataque por el efecto de el veneno que le está introduciendo. Y esta es una forma que tienen los machos de asegurarse que las hembras van a aceptar ese espermatóforo para realizar esa fecundación. Los machos tienen que agarrar a las hembras con sus pedipalpos por los pedipalpos de ellas y empiezan un cortejo donde caminan de un lado para el otro en un tipo de danza hasta que en algún punto él coloca el espermatóforo y lleva a la hembra hacia ese espermatóforo. Los escorpiones, una vez que la hembra está fecundada, tienen el desarrollo de los huevos internos y pueden haber hembras incluso que tienen una estructura similar a lo que se le llamaría una placenta para alimentar a los huevos y paren crías ya desarrolladas.
Cuando nacen, los pequeños escorpiones buscan el dorso de la madre y ahí se quedan hasta que realizan alguna muda donde van poco a poco alejándose ya para llevar su vida independiente. Seguidamente, el orden Aranae es el más grande, el más exitoso dentro de Arácnida, cuenta con más especies, ha logrado colonizar diferentes tipos de medio debido a que ha variado las estrategias de caza de sus presas. Y acá tenemos todo lo que son las arañas, también lo que se conoce como tarántulas, y en estas los quelíceros han adquirido la forma de unos colmillos que están asociados a unas glándulas venenosas. Esos quelíceros se pueden mover de dos formas dependiendo del grupo, lo que se le llamaría ortognata o axial, que son los que se mueven en forma vertical, de adelante hacia atrás, que los vamos a encontrar en las tarántulas. Orto significa recto y nacta mandíbula, entonces mandíbulas en dirección recta. Y la biognata, que se le llama también diaxial, son todas las otras arañas donde estos se mueven en una forma más o menos lateral cuando cierran los quelíceros. También cuando vemos las tarántulas, muchas de ellas van a tener una depresión en el prosoma que se le llama ombligo y que se debe a la forma en que se juntan los músculos en esa zona del cuerpo con el exoesqueleto. Y eso no lo va a estar en el resto de las arañas. En estos grupos también hay muchas vellosidades a lo largo de todo el exoesqueleto y lo que sería algunos grupos de arañas pueden lograr soltar estos pelos con el movimiento de las patas traseras que les sirve de una forma de evitar depredadores, porque esos pelos producirían algún tipo de irritación en las vías respiratorias de estos depredadores. Los pedipalpos son un poco largos, parecidos a patas. Los usan para manipular el alimento cuando ya lo lograron paralizar con el veneno o bien cuando ese alimento quedó en las telas de las que producen telaraña. Y en el caso de las tarántulas, estos pedipalpos son bastante largos y parecen patas marchadoras. En el caso de los machos, este tipo de articulación puede ser usada para transferir el esperma a la hembra. Cuando se da la fecundación en arañas, básicamente el macho tiene que hacer un tipo de cortejo acercándose lentamente hacia la hembra porque ésta podría atacarlo, podría comérselo. Entonces, la hembra evalúa diferentes aspectos del macho como el tamaño o la forma en que se mueve y dependiendo de todo eso, ella va a permitir que el macho le haga una transferencia del espermatóforo. Y esos rituales de reproducción varían entre las especies, pero en muchas arañas al final el macho tiene que ponerse en una posición debajo de la hembra y muchas veces los machos son de un tamaño más pequeño y tiene que con su pedipalpo ubicarse cerca del orificio femenino para introducir el espermatóforo que lleva en un pedipalpo. O sea, de su orificio reproductor sale el paquete de esperma que coloca en este pedipalpo y tiene que ponerse debajo de la hembra para poder ingresarle el espermatóforo en el orificio femenino. Una vez que hace eso, el macho tiene que alejarse rápidamente porque podría ser presa de la hembra para alimentarse ella. Igual que en otros grupos, vamos a tener que el pulmón en libro está en el opistosoma, pero acá solo vamos a tener una abertura en el inicio del opistosoma que lleva ese pulmón en libro. Y después en arañas tenemos un montón de tráqueas en el cuerpo que les ayudan a la respiración. En la parte final del opistosoma, ellas van a tener las hileras
o que también se les conoce como espineretas, que son apéndices articulados con los cuales pueden producir los hilos de la seda. Por acá salen las glándulas de la seda que producen estos hilos y con las espineretas van produciendo ya lo que sería la telaraña o el hilo de seda que usan muchas tarántulas. En tarántulas no se va a producir una tela, aunque pueden usar estos hilos para marcar señales alrededor de su madriguera y también forrar la madriguera donde están viviendo, en algunos casos produciendo un tipo de tubo. En el resto de las arañas se van a producir diferentes tipos de telas que responden a la forma en que obtienen sus presas. Y dentro de esas telas, algunos hilos son más pegajosos que otros. Unos son estructurales y otros son más dedicados a que las presas queden pegadas en estos. Las telas en las arañas van desde tubos sedosos con algunas líneas en la parte superficial ubicados en el suelo, que estos les ayudan a la detección de presas que pasen alrededor, hasta ya lo que serían telarañas establecidas de forma vertical, o las más elaboradas son las orbiculares. Algunas arañas producen su tela día a día, otras la pueden dejar algún tiempo y después irse a otro lugar y fabricar una nueva. Entonces todo este campo de comportamiento en estos grupos es muy estudiado, tanto el sexual como el de producción de telas o de la captura de las presas. Muchas simplemente lo usan como un hilo de seguridad cuando atrapan o saltan para escapar o para atrapar una presa. Este hilo les permite evitar caer, con lo cual pueden devolverse ya sea al sustrato o a la telaraña de donde estaban originalmente. En las arañas vamos a tener varios ojos ubicados en la parte delantera de la cabeza, con los cuales pueden observar su medio. Esos ojos les permiten ver en diferentes ángulos el medio que tienen a su alrededor. Y también, cuando capturan una presa y la paralizaron, con las maxilas la pueden ir despedazando y en la boca van a soltar también sustancias digestivas y van a mascar esas fracciones de la presa y van a desechar el material duro que no pueden tragarse. Lo que divide al prosoma del opistosoma es unos segmentos que se conoce como el pedicelo. La producción de la seda no solamente es para la telaraña, sino que también pueden hacer una protección para los huevos. Y de ahí, una vez que ya eclosionan, salen las pequeñas arañas. Y de los huevos, pues salen larvas que pasan por diferentes instar hasta que ya llegan por diferentes mudas a adultas. Y muchas arañas pueden seguir mudando después de llegar a adultas. Esto lo vamos a ver en muchas tarántulas. Miriápoda básicamente significa con una multitud de patas. Y es porque aquí tenemos los grupos conocidos como cien pies y mil pies y dos clases pequeñas de las cuales vamos a hablar. Básicamente en todos tenemos una cabeza y un tronco multisegmentado en el cual se muestra una repetición de partes como los pares de patas y otras estructuras. Y en la cabeza tenemos lo que son antenas, mandíbulas, las primeras maxilas, las segundas maxilas que ya nos dan esa complejidad bucal con la cual estos organismos se alimentan. La respiración ya aquí enteramente es por tráqueas y esas tráqueas dan al exterior por medio de espiráculos y están ubicadas a lo largo del cuerpo. Y la excreción es con tubos de Malpighi. Vamos a obtener la presencia de ocelos que les permite a estos organismos distinguir entre lo claro y oscuro y hacer una imagen blanco y negro de su medio. Y la primera clase dentro de este grupo es Chilópoda, que es conocida como los 100 pies. Y no es que tengan 100 pies, sino que
tienen menor número de patas que los que se les conoce como milpies. En 100 pies vamos a tener más o menos algunas especies que van de 15 segmentos a otras que tienen 173 segmentos. Por lo general son alargados, delgados, aplanados dorsoventralmente. Son bastante veloces, tienen unas antenas articuladas para la detección de su medio y se caracterizan dentro de este subfilo por tener un par de patas por segmento y tener una gran cantidad de estos. Por lo general, las patas traseras las tienen levantadas y orientadas hacia atrás y las utilizan de forma sensorial por si detectan algo en su cola. Para la digestión cuentan con unas glándulas salivales en la parte anterior de su digestivo. Los tubos de Malpighi van a estar en la parte posterior, en la salida con el ano, que es lo usual en artrópoda. Tiene un corazón que se extiende a lo largo del cuerpo, que va a estar bombeando la sangre para el hemoceloma. Como ya mencionamos, respiración por tubos traqueales y tenemos acá machos y hembras. Algunos géneros son largos y otros pueden ser un poco más pequeños, con patas bastante extendidas, como este que se llama escotijera, que es muy común de encontrar también en casas de habitación, pero ellos usualmente en los bosques se encuentran en la hojarasca. Aparte de las mandíbulas, que van a estar en la zona bucal, cuenta con un primer segmento que tiene un par de apéndices articulados que funcionan como uñas venenosas. Y con estos logra prensar e inyectar un veneno a sus presas para consumirlas. Tanto así que ciertas especies de tamaño grande pueden capturar incluso pequeños roedores y anfibios, a los cuales consumen. Pero en la mayoría de los casos su dieta está basada en invertebrados del bosque. A estas uñas venenosas se le llaman forcípulas. Y aparte de eso, algunos ciempiés tienen glándulas repugnatorias que las utilizan también para la defensa en caso de que algún organismo los quiera consumir. El exoesqueleto está compuesto por placas, entonces en el lado dorsal tenemos los tergos y en la parte ventral las placas del esterno. Entre las placas tergales van a estar los intertergitos y entre las placas esternales van a estar los interesternitos. Y de esa manera el organismo queda protegido. Los espiráculos de las tráqueas están en el lado dorsal al lado del cuerpo, en cada segmento. Y estos organismos tienen unos órganos sensoriales que se cree detectan vibraciones que están ubicados en la base de las antenas, en la parte de la cabeza, que se conocen como órganos de Tomosbari. Son típicos de los ciempiés. En lo que tiene que ver la reproducción, en varios grupos, la hembra produce una red de seda en la cual el macho coloca el espermatóforo y ésta después lo recibe. También tienen unos procesos de cortejo en que se acarician las antenas y las patas traseras entre los dos individuos que van a reproducirse. Cuando está listo la masa de huevos fecundada, este es depositado en el sustrato y es cuidado por las hembras de la especie. Y cuando nacen los juveniles tienen entre 4 a 12 segmentos y después van ganando segmentos conforme van mudando. Pero hay algunos otros que ya nacen con el número de segmentos totales. Entonces depende del grupo dentro de esta clase. La otra clase del subfilo Myriapoda son los diplópoda, que estos son conocidos como milpies. Y acá tenemos también organismos de un cuerpo alargado, cilíndrico, no tan aplanado como en cien pies. Está también reforzado el exoesqueleto en la parte dorsal, es bastante fuerte. Vamos a tener que van entre los 20 a los 100 segmentos o somites y cada uno de estos presenta dos pares de pata porque cada segmento representa la fusión entre dos segmentos, una tagmatización. Los vamos a encontrar en lugares oscuros, en la hojarasca, debajo de rocas. Van a tener varias estrategias para escapar de los depredadores, como lo cual es poder enrollarse para proteger la parte ventral del cuerpo, tener reforzado el exoesqueleto con una cutícula calcificada en ciertas especies. Además de esto, poseer glándulas repugnatorias que sueltan sustancias que van a irritar la piel y los ojos de los depredadores. Y muchos, por el material vegetal del cual se alimentan, van a adquirir sustancias tóxicas en su cuerpo, lo cual pueden reflejar con coloraciones aposemáticas que indican ya sea desde un mal sabor hasta cierta toxicidad. En lo que es la cópula, estos organismos también, igual que en los ciempiés, tienen unos apéndices modificados que se llaman gonóporos, que les sirven para el traspaso del espermatóforo. Estos apéndices están entre el séptimo y el octavo segmento.
Los machos tienen unas estructuras que funcionan como penes en el tercer segmento, entonces tienen que voltearse para que estos gonopodos puedan agarrar el espermatóforo que sale de esos penes para después con esos gonoporos pasárselo a los gonoporos de la hembra. Y también pueden usar las mandíbulas para hacer ese traspaso. En lo que serían los órganos sensoriales, en la cabeza vamos a tener un par de antenas y también grupos de ocelos a cada lado del cuerpo. Crustáceo simplemente se refiere a un organismo que tiene una costra, que se refiere a un caparazón que porta ese exoesqueleto duro con que ellos protegen su cuerpo y que van creciendo por mudas al ser del grupo de los ecdysozoa. Y acá, igual como hablamos con los quelicerados y los otros grupos de artrópoda, en que se da una tagmatización, que es la unión de segmentos para formar regiones en el cuerpo funcionales. Y en el caso de los crustáceos, si agarramos lo que es un malacostraco como ejemplo, vamos a tener que hay un cefalotórax, una unión de la cabeza con el tórax que es cubierta por un caparazón uniforme. Y acá vamos a tener varios apéndices. Va a estar la cabeza, en esa cabeza van a haber antenas. En los crustáceos vamos a tener dos pares de antenas, las antenas más largas y unas antenas por lo general más pequeñas, llamadas anténulas. En algunos hay una protuberancia del caparazón que se extiende hacia adelante de la cabeza que se le llama el rostro. Aquí van a estar ubicados los ojos, que por lo general tenemos ojos compuestos en crustácea que tienen muy buena visión en algunos de los grupos para formar incluso imágenes de color. Y algunos crustáceos como los estomatópodos o camarón mantis pueden formar imágenes que captan colores más allá de los que pueden ver incluso los mamíferos. Van a estar las patas para caminar, que se llaman pereiópodos, las patas con las que se transporta, por así decirlo. Y esos pereiópodos pueden terminar en pinza. Y hay uno de ellos que puede estar transformado, ya sea el uno o el 2 puede estar transformado en una tenaza, que se le llama el quelípedo. Y esas tenazas le sirven para diferentes actividades como alimentación o incluso para la reproducción. Pero antes de estas patas de los pereyópodos, en la parte bucal hay unos apéndices articulados que se llaman los maxilípedos, que ahora más adelante los vamos a detallar un poco. Entonces, son más apéndices de los que se ven en esta figura. El abdomen es otra sección. El abdomen se ve más segmentado que el cefalotórax. Tiene placas de exoesqueleto que lo cubren dorsalmente. Y en la parte ventral vamos a poder ver lo que son los pleópodos, que son las patas para nadar en muchos de estos grupos. En otros va a estar reducido. Y los pleópodos suelen ser birramios. Y entonces acá pueden haber branquias en esos pleópodos. Y finalmente tenemos la parte de la cola que está compuesta por el telsón y que tiene unos apéndices articulados que se llaman los urópodos. Y urópodo significa simplemente apéndices en la cola. Entonces, básicamente esta es la estructura. Vamos a ver que por lo general la cabeza está compuesta por 5 segmentos fusionados. El tórax van a ser 8 segmentos más. Y el abdomen está compuesto de unos 6 segmentos más un telsón que está segmentado también. Entonces, lo que vamos a ver después dentro de los crustáceos y estos diferentes clados son variaciones de esta estructura. Esa cutícula que cubre a estos animales puede estar muy reforzada en ciertos grupos, por ejemplo en las langostas, y puede ser muy delgada en otros. Ejemplo de esto son los cangrejos ermitaños, que si uno los saca de una concha, de un caracol donde se metieron a vivir, puede ver que el abdomen es bastante suave porque ese exoesqueleto simplemente es una cutícula. Y acá ese caparazón va a cubrir bastante bien la cabeza en la mayoría de los grupos, lo que les da una protección contra depredadores. Y todo su cuerpo va a estar cubierto por ese exoesqueleto, sus patas, sus uropodios, sus branquias, tienen estructuras que las recubren. Y se dan mudas, y esas mudas se dan cambios de todo ese exoesqueleto. Bueno, las piezas en la cabeza son varias, articuladas, y tenemos las antenas, las anténulas, lo que serían las mandíbulas, que ya están en la parte interior de la boca. Están compuestas por unos apéndices articulados, los cuales poseen incluso
unos palpos para manipular el alimento. Estaría la primer maxila, la segunda maxila, el primer maxilípido, el segundo maxilípido, que son apéndices articulados que estos animales pueden mover para la alimentación. A todo este conjunto de la cabeza se le llama el acrón. Y en algunos grupos estos apéndices pueden ser pequeños y en otros pueden ser bastante grandes, principalmente lo que se refiere a los maxilípedos. Como mencionábamos, los apéndices en crustácea se llaman birramios, principalmente los que estarían en la zona del abdomen. Y estos apéndices birramios están compuestos por un exopodio, que es el que está hacia afuera y es el que suele tener asociada la branquia. Y después el endopodio, que tiene una forma más de pata. En los apéndices de los pleópodos vamos a tener estructuras modificadas dependiendo si son machos o son hembras. Y muchas veces los pleópodos en las hembras también les sirven para cargar ahí los huevos. Llevan la masa de huevos sostenida por estos pleópodos en el abdomen. Ya lo que serían como estructuras internas, en lo que se refiere a la excreción de desechos nitrogenados, no vamos a tener tubos de Malpighi en crustácea, pero sí hay unas glándulas antenales que funcionan muy similar a cómo lo harían un conjunto de nefridios, en el sentido en que logran obtener las sustancias nitrogenadas que están en el cuerpo del animal y sacarlos por una zona reticulada que llega hasta una vejiga, y después de ahí esto tiene un poro que sale por la base de la antena y es desechadas esas sustancias. También mucho de la excreción de desechos nitrogenados se da por las branquias. En el momento también en que se da la respiración, se aprovecha y se saca muchos de estos desechos. Los ciclos de vida van a variar, pero básicamente vamos a tener una estructura en que tenemos machos y hembras. Se da la reproducción, por lo general hay un proceso de cópula en varios de estos grupos y los gametos se fecundan formando un huevo. Y ese huevo eclosiona produciendo una larva que se llama nauplio, que esa larva se va a ir al plancton, va a estar ahí creciendo por diferentes mudas. Algunos grupos tienen más mudas que otros y puede llegar a un estadio que se llama la protozoea y de ahí va a pasar a la zoea. Y dependiendo del grupo vamos a tener diferentes tipos de larvas. Por ejemplo, la larva misis es la larva que va a tener las especies que son camarones, mientras que la larva filosoma sería la larva que produce las langostas. Y lo que serían los cangrejos cuentan con una larva que se parece a un pequeño cangrejo que se llama la megalopa. Entonces, después por mudas de estas larvas, sigue creciendo el animal, entra en un estadio de juvenil y sigue por mudas aumentando de tamaño corporal hasta que llega a la madurez sexual como adulto. Y algunos pueden seguir mudando aún después de la madurez sexual. Otros grupos aberrantes dentro de este grupo Oligostraca sería la clase Ictiostraca, que Ictiostraca significa pez concha, y eso viene porque hay un grupito que es parásito, ectoparásito de peces, que sería la subclase Branchiura, que Branchiura es branquia anacola. Y estos Branchiura viven en agua dulce, se le pueden pegar a peces en la zona branquial o la zona del opérculo y estar chupándole fluidos. Y estos crustáceos tienen un caparazón redondeado y las patas del abdomen, los pleópodos, son bastante extensos, bastante alargados, por lo cual son prominentes a simple vista y de ahí el nombre que posee el grupo. Es un grupo pequeño, tiene las antenas y anténulas muy reducidas. Apenas tiene unas 230 especies descritas. Hay unas cuantas especies que sí son marinas, pero como mencioné, la mayoría son de agua dulce. Y en las anténulas tienen unos ganchos. Con esos ganchos es con los que se puede sostener al pez que está parasitando. Estos grupos pueden causar problemas económicos en los proyectos de acuacultura. Después tenemos un grupo que ha estado por los taxónomos en debate antes de que se hicieran los análisis moleculares, y es el de los pentastómida, que son unos parásitos de las vías respiratorias de muchos vertebrados. Pentastómida significa 5 boca, porque el organismo tiene una apariencia vermiforme, pero en la cabeza se notaban 5 apéndices
que se creía antes eran pues bocas, pero son apéndices del cuerpo del crustáceo y solo una de estos sí corresponde a la boca, el más frontal. Viven en los pulmones, por lo general, de muchos reptiles y también otros tipos de vertebrados. Pueden estar en serpientes, en ratas, en caninos, en los senos nasales de estos animales. Incluso se han reportado especies que accidentalmente han parasitado a humanos, pero no les causan daño porque cuando ingresa el cuerpo reacciona y lo que hace es enquistar al organismo, evitando que cause un problema de salud. En el ciclo de vida, sí se ve que la larva cuenta con estructuras más claras para parecer un crustáceo, pero por mucho tiempo estuvo, como les mencioné, en debate su posición filogenética. Los análisis de ADN confirmaron que está inmerso dentro de los crustáceos. Estos se sostienen a los hospederos porque tienen unas garras quitinosas, con eso logran mantenerse ahí. Y la boca con sus estructuras para succionar, una faringe suctora, agarra sangre del hospedero. Y se han descrito de este grupo unas 130 especies. Seguidamente, dentro de la superclase multicrustácea, vamos a tener ya lo que serían los Malacostraca. Malacostraca significa concha suave, pero aquí vamos a tener grupos que pueden tener caparazones bastante fuertes, como las langostas, a otros con caparazones bastante delgados, como ciertos camarones o cangrejos. Pero hay unos grupos más pequeños que la gente conoce menos. Y entonces acá es cuando tenemos, por ejemplo, el superorden Peracárida. Y ese superorden está compuesto por 9 órdenes más pequeños. Y acá vamos a tener organismos que tienen una bolsa en la parte del abdomen y a eso se refiere el nombre Peracárida. Y esa bolsa actúa como un marsupio donde van a estar guardados los huevos fecundados. La hembra va a llevar los huevos fecundados y estos se van a desarrollar. Y en varios de estos grupos va a salir un estadio después como de la tercer muda que se llama la larva manca, que esa larva ya abandona el marsupio y empieza a vivir en el sedimento por lo general. Son organismos bentónicos que van a vivir en las rocas o en los sedimentos marinos. Estas larvas mancas carecen del último par de apéndices torácicos, pero después los desarrollan con las siguientes mudas. Tienen esta bolsa en la parte del tórax antes del abdomen, que es donde pueden guardar los huevos. Es un grupo bastante grande, con unas 25.000 especies, divididas entre esos 9 órdenes, y entre los más conocidos estaría el orden Isópoda, que son organismos aplanados dorsoventralmente, principalmente habitantes de las zonas rocosas, sustratos rocosos o arrecifes rocosos, muy comunes también que estén habitando en algas, aunque hay algunos que habitan en sedimentos. Y muchos de ellos son omnívoros, algunos pueden ser depredadores. En lo que sería el otro grupo que no posee larva manca es el orden anfípoda, y anfípodos están aplanados lateralmente. Y los vamos a encontrar principalmente en sedimentos marinos, desde las orillas de la playa hasta las profundidades del mar. También pueden vivir en las algas y estar especializados para movilizarse entre las algas filamentosas, como este que está aquí abajo, que es un caprélido. Y algunos se pueden alimentar pues de material vegetal de las algas o bien son omnívoros. Muchos pueden hacer migraciones, igual que los hisopos, del sedimento hacia la columna del agua para alimentarse y después refugiarse en el sedimento. Pero en su mayoría son grupos bentónicos. Y el tener esas larvas de desarrollo en el marsupio hace que se dispersen menos que organismos que tienen larvas planctónicas y entonces el endemismo es bastante alto. Son grupos que en una zona tropical de América han sido menos estudiados que otros invertebrados, a pesar de ser bastante diversos. Y otro orden cercano a
Los peracáridos, pero que ya no cuentan con ese marsupio y que tienen un ciclo de vida principalmente en lo que serían aguas planctónicas de la zona oceánica o cercano a la costa, son los eufásidos. Y estos ya tienen una forma más alargada como camarón y son bioluminiscentes y son a los que se les llama el krill. Y entonces pueden formar aglomeraciones en el plancton tan grandes que son los que las ballenas buscan como alimento. Las ballenas hacen por proyección de sonido, colocación y detectan las masas de eufásidos que están flotando en el agua y van a estas a consumirlos. Estos grupos de eufásidos cuentan con branquias en la zona torácica que están expuestas fuera del caparazón. Sin embargo, a pesar de su gran importancia ecológica, es un grupo que cuenta con 90 especies descritas. La alimentación de estos animales, al ser planctónicos, principalmente es de material en suspensión. Y después tendríamos lo que sería el grupo de los estomatópodos, que se les conoce como camarón mantis. Acá en estomatópodos vamos a tener una característica que es que los maxilípedos, que en otros crustáceos suelen ser piezas pequeñas, articuladas pequeñas, acá están bastante desarrollados y parecen patas, patas para caminar. Y después en uno de sus pereyópodos, el segundo suele estar modificado como una pata reactora o una pata que puede ser usada para golpear. A estas patas se les pueden llamar también toracópodos porque son del tórax. Y entonces en grupos como esquila, un género esquila, pseudoesquila, esa pata tiene esta forma de garra con dientes y puede usarla para atrapar organismos que pasan cerca. Y esto es cuando son principalmente habitantes de sedimentos. Cuando son habitantes de rocas, tenemos otros géneros como Gonodactylus, y esa misma pata la utilizan, pero por un engrosamiento que tienen en esta zona, y la pueden usar para golpear caparazones o conchas de animales que pasen cerca de las grietas donde están viviendo. Y se ha descrito que estos golpes pueden ser fuertes y incluso cuando los han tenido en peceras han podido quebrar el cristal. En este grupo también los ojos están bastante desarrollados y logran captar longitudes de onda que les permiten tener una visión bastante amplia de su medio, por lo cual pueden tener una visión donde filtran la luz y a esto se le llama visión con luz polarizada. Los ojos se mueven de forma independiente, entonces les da una amplia capacidad de visión alrededor de su medio. Y su visión, pues entonces va desde lo que sería el ultravioleta hasta el infrarrojo. Estos grupos pues se han especializado en ser depredadores, pero también muchos esquila son carroñeros. El otro grupo grande, muy grande que tenemos dentro de crustáceas son el orden Decápoda, que significa 10 patas y se refiere a las apéndices que cuenta para la marcha en el tórax, que son bastante evidentes. Y acá vamos a tener una variedad de grupos: camarones, los cangrejos, las langostas, los langostinos que viven en agua dulce, los anomuros, que son los cangrejos ermitaños y otros grupos similares, para un total de 11 infraórdenes. Y lo que vamos a ver es que los grupos varían dependiendo los ambientes que fueron colonizando. Así, dentro de lo que sería los crustáceos tipo cangrejo, los que habitan en las playas y en tierra son los más derivados, mientras que tenemos un montón de familias que no están adaptados para vivir en esos ambientes, sino que son de zonas rocosas, sedimentos marinos, más de profundidad, que abarcan la mayor diversidad del grupo. Están aquí, como mencioné, las langostas que se reconocen de otros miembros de capo en que no tienen unas quelas desarrolladas grandes, como si las vemos presentes en ciertos tipos de camarones y en lo que sería varios de los anomuros y brachiuros, que son los cangrejos. En los cangrejos, el abdomen es reducido y está plegado por debajo del cefalotórax. Las hembras tienen un abdomen más amplio, que es donde pueden cargar los huevos con los pleópodos. Y los machos, pues como no tienen esa función, el abdomen es más reducido. Por eso el nombre brachiura.
se refiere a esa cola corta que sería el abdomen, porque hay que recordar que la larva megalopa, el abdomen todavía no está plegado y se ve como una extensión hacia atrás que con las diferentes mudas y el crecimiento ya se convierte en ese abdomen plegado debajo del cefalotórax. Por otro lado, en lo que sería Nomura, vamos a tener abdómenes que no están tan plegados y en algunos casos, como los cangrejos ermitaños, son abdómenes muy suaves. Por eso ellos tienen que buscar conchas vacías para poderlas habitar y protegerse. Y conforme van creciendo, también pues tienen que ir cambiando de concha, porque si no se oprimiría el abdomen dentro de la concha que están habitando. En todos estos grupos vamos a tener desde animales que se alimentan de depósitos en el sedimento, otros que se alimentan por filtración, muchos que son depredadores, otros omnívoros, carroñeros. Por ejemplo, las langostas suelen ser organismos que pueden actuar como depredadores o carroñeros. Siguiendo con los grupos de crustácea, estaríamos en el clado que reúne grupos con cierta variación morfológica que se llama Allotriocárida. Y Allotriocárida significa camarón extraño. Y acá una apomorfía que une al grupo es la pérdida de un palpo mandibular. En las mandíbulas hay una parte articulada que se llama el palpo y acá en este grupo eso se perdió. Mucho es debido a que estos grupos también tienen un tamaño más pequeño que otros tipos de crustáceos. Dentro de estos hay una clase que es bastante abundante y principalmente abundante en agua dulce, que son los branquiópoda. Y los branquiópoda significa pues branquia en los pies, como así lo van a tener muchos crustáceos, pero es la forma en que les pusieron el nombre. Y son conocidos como microcrustáceos, todo este grupo, porque la mayoría tienen menos de 5 milímetros de tamaño. Van a ser habitantes, muchos de ellos, del plancton en lagos y también pueden vivir en charcos. Y acá es donde hay grupitos como Anostraca, que son conocidos como las artemias, que se pueden usar mucho en peceras para que se coman el fitoplancton que crece ahí. Y estos carecen como de una concha visible, es un exoesqueleto suave que cubre el cuerpo. Las patas del tórax son apreciables y las utilizan para la natación y suelen ser más o menos unos 11 o más pares. Después está los Diplostraca, que también son crustáceos bivalvos, donde la concha cubre el lado izquierdo y el lado derecho. En este sentido se parecen mucho a los ostrácodos, pero la diferencia es que muchos de ellos vamos a ver la presencia de los ojos en la parte más frontal de la cabeza y las antenas pueden sobresalir bastante. Hay algunos géneros como el Badne que son de ambientes estuarinos y a estos grupos se les conoce como pulgas de agua, pulgas de mar. Un género muy común en lagos es Daphnia y con este se han hecho bastantes estudios de comportamiento y también de sus hábitos alimenticios. Un grupo pequeñito dentro de esta clase Branquiopa son los Notostraca, que eso significa concha en la espalda, y son unos que se les conoce como camarón renacuajo, donde la concha tiene forma aplanada como un disco que cubre el cefalotórax, de ahí el nombre. Y estos se pueden encontrar principalmente en charcos en agua dulce. Tienen segmentos en el tórax y el abdomen es anillado, terminando en una zona sin apéndices, ese abdomen, y con dos filamentos caudales largos. Tienen hábitos omnívoros y se alimentan de material orgánico que está en los sedimentos.